Muy bien, mis queridos hermanos. Vamos a iniciar nuestra segunda clase correspondiente al día de hoy, sábado. Estamos en el libro del Deuteronomio y este básicamente es el incremento número 165. 165. Permíteme, es más, pues para que ustedes puedan seguirme a través del internet, que van a ver este asunto, déjenme cambiarles aquí la fecha del día de hoy, o sea, el número de la lección, que es la número 165, y se las pongo en la pantalla brevemente para que ustedes sepan y mantengan el orden cronológico del asunto, ¿verdad? Bien, entonces antes de iniciar nuestro estudio bíblico, vamos a cerciorarnos de que estamos en comunión con Dios. Estamos llenos del Espíritu Santo para poder discernir y almacenar pues toda la información espiritual, y después de eso le damos inicio a esta segunda clase. Amado Padre, de nuevo te damos las gracias por esta oportunidad magnífica que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Gracias por esta información que nos corresponde a nosotros como hijos tuyos y como embajadores del reino de Dios. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas estas cosas, que quede grabada la mayor parte de esta información en nuestro corazón y que podamos hacer uso de ella en el momento apropiado para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, entonces seguimos nuestro estudio, estamos viendo lo que es el diseño divino, que lo tienen en la pantalla, de la sociedad, de lo cual partimos del quiasmo que tiene que ver con los 10 mandamientos y cómo Dios organiza estos 10 mandamientos para tener su pueblo, para que su pueblo prospere. Esta es la ley de Dios de la prosperidad para su pueblo, para su gobierno. Y estamos viendo que en estos 800 años de la historia de Israel, es los años que Dios ha utilizado para dejarnos saber a nosotros cómo manejaba Él directamente al pueblo y lo que va a existir posteriormente en el reino milenario con lo que Él ya ha diseñado. Entonces, estamos viendo este asunto de una manera detallada y vimos que si va a existir un reino de Dios que opera socialmente, ahí hay cierto orden que hay que seguir. Y ese orden va a ser seguido y ha sido seguido en la historia. Y en eso pues es que culminamos la clase anterior y se inicia pues en el nivel inferior, el cual tiene que ver con el primer y segundo y tercer mandamiento, cosa que ustedes pueden ver aquí abajo con la alianza del corazón con Dios. Esos mandamientos hablan de esa alianza del corazón. La alianza no es con uno mismo, la alianza es con Dios. Si tú tienes alianza con Dios, y la alianza tiene que ver con la alianza del corazón, que significa que tú amas a Dios. Para amar a Dios, lo único que tienes que hacer es conocerlo. Él te ama. Él te ama, Él quiere lo mejor para ti. Él sabe que tienes una naturaleza pecaminosa que es tremenda, ¿okay? Pero Él sabe que vas a cometer errores, Él sabe que vas a deslizarte por tu naturaleza pecaminosa, pero te ama y no te suelta, ¿okay? Y nosotros somos los que podemos ver pues con ese grandioso amor que nosotros somos los que erramos, si se dan cuenta, pero no nos debemos quedar abajo. No importa lo que pase, aquí presentes y firmes en el camino del Señor. Entonces, de nuevo les digo que ese es el motivo por el cual este capítulo 12 del libro de Deuteronomio encaja perfectamente bien dentro de todo esto que les estoy diciendo, porque no se puede construir los pisos superiores de la sociedad que ustedes ven ahí sin establecer primero la fundación correcta. De manera que este capítulo 12 está haciendo eso y ese es el propósito del capítulo 12. Está manejando el asunto de la alianza del corazón con Dios. O sea que no es una abstracción de los 10 mandamientos, o sea, dándoles simplemente el mandamiento a hueso pelado. No, Él les dice exactamente cómo es el asunto. Claro está que esto simplemente es el bosquejo de lo que Él está dando al pueblo. En vez de eso, pues, este capítulo 12, ahí podemos ver la carne, el músculo, la piel de estos mandamientos. Y el segundo y tercer mandamiento funcionando y demostrados. Pues. Ahí pues, con esto podemos ver que ese es el meollo de lo que estamos viendo aquí. Ahora, cuando llegamos al capítulo 13, vamos a subir un piso y entonces vamos a ver lo que se encuentra en el relato lógico del libro de Deuteronomio. Y ese tiene que ver con otra diapositiva que hemos visto anteriormente también y que, claro, se las quiero presentar de nuevo porque esta nos permite a nosotros ver el edificio que hemos visto de la metafísica, de la epistemología, de la ética y de la política divina. ¿Okay? Es muy importante porque la base es fundamental para lo que Dios está proponiendo para el pueblo de Israel. Sin esa base de la verdad absoluta y de la alianza del corazón con Dios no hay nada. ¿Okay? La verdad proviene de afuera del tiempo y del espacio y de la materia. Viene de Dios, el diseñador de todas las cosas, y nosotros la tenemos. Entonces,
Esta diapositiva la hemos visto una y otra vez, pero lo que yo quiero que vean es la razón de este diseño. Si ustedes miran al corazón, pueden ver cómo piensan las personas, al corazón de las personas. Ahora, ustedes han oído que la palabra de Dios nos dice que el espiritual puede discernir las cosas, pero él mismo no es discernido, ¿verdad? Tú puedes discernir porque estás llegando al meollo del asunto. Dios te permite ver el meollo del asunto, de cómo funciona, y todo comienza con la alianza del corazón, porque Dios es el diseñador, y Él te dice, pues. Entonces aquí tenemos, si van a tratar con eso, tienen que ver la metafísica y la epistemología. La epistemología es como sé que me estás diciendo la verdad, y la metafísica es de dónde proviene la verdad. Y podemos saber con lo que estamos trabajando, con cualquier persona, ¿eh? Entonces la política se encuentra aquí arriba, en el cuarto piso, como lo pueden ver ahí, y claro está, debajo está la ética y debajo de eso la epistemología, o sea, como sé que me estás diciendo la verdad, y debajo del primer piso pues la metafísica, que es la realidad. Ahora ustedes se van a dar cuenta que la mayor parte de las personas, bueno, todas las personas con las cuales ustedes hablan tienen su propia metafísica, ¿okay? No, muchos de ellos están muy alejados de Dios, o a veces mezclan la metafísica de la verdad con la religión. Y nosotros nos podemos dar cuenta inmediatamente porque nosotros tenemos pues la pureza de la palabra de Dios que nos dice cuál es. Y eso a pesar de que nosotros somos imperfectos, o sea, no tiene que ver con nuestra imperfección, sino tiene que ver con la realidad de la palabra de Dios. Y si lo conoces, estás pisando el terreno firme. Entonces nosotros sí sabemos qué es la realidad es lo que Dios ha creado y Él es el diseñador de la realidad. Pero si no tienen la metafísica correcta, ellos están diseñando su realidad virtual, su propia realidad. Y ahí está el problema. Está un problema tremendo. Tú no puedes mantener, por ejemplo, un matrimonio si tus realidades son diferentes. Recuerdo, yo se lo he dicho de una manera diferente. Tú no puedes entrar a un matrimonio con reglas de basquetbol para jugar ping-pong y ella con reglas de ping-pong y van a jugar fútbol. Imagínense qué relajo se forma ahí. Todos tienen unas reglas diferentes y yo estoy bien y cada quien se apega a su propia ética, basada en su epistemología y basada en su metafísica, y eso no dura, se destruye. Entonces, ahora permítanme darle dos ilustraciones modernas de las que tenemos el día de hoy, que no nos podemos escapar de esta realidad que les estoy presentando. Y manejemos rápidamente pues el asunto del aborto, porque ya ustedes han visto que New York puso unas leyes de aborto que permiten el aborto hasta el 9º mes. Incluso si ellos ven que el bebé no se lo deja morir, ya el bebé se le ha imputado lo que Dios le ha dado, que es el soplo de la vida. ¿Okay? O sea que ya nosotros sabemos en esta iglesia que ese cuerpo biológico, al recibir, ya cuando ese feto es viable y recibe, cuando sale del vientre de la mujer, recibe el soplo de la vida, que es la vida del alma, formando la vida humana. Es todo lo que les voy a decir, ¿okay? Porque no estamos tratando el tema interiormente, no, simplemente estamos viendo cómo funciona el asunto de la epistemología y de la metafísica. ¿Okay? Si quieren ver más de esto, como les he dicho, no me recuerdo exactamente de dónde están, pero en una de esas 5.100 lecciones que ya tengo grabadas se encuentra la información con lujo de detalle. ¿Okay? Ahora, vamos a ver el asunto. Hoy en día tenemos una sociedad dividida en lo que concierne al tema del aborto. Aún más, las cortes están divididas con esto y tenemos una tremenda brecha cultural entre el tema del aborto y la elección u opción individual. Entonces ahora, eso es una discusión política el día de hoy. Es una bola política. Eso es lo que usted está viendo, pues están los políticos metidos en eso, firmando y haciendo pues leyes basadas en lo que ellos piensan que sus constituyentes quieren. ¿Se está bien dicha la palabra constituyentes? Constituyentes, perdón, discúlpenme, constituyentes. Entonces, vemos que, fíjense lo que sucede. ¿Cómo se puede decidir el asunto? Gritándose el uno al otro, porque a la final en eso termina, en gritos, porque uno tiene una posición fuerte ética y el otro también tiene una posición fuerte ética. Pero eso no se resuelve el tema, debido a que primordialmente no es un tema político. Pero de esto se habla en términos políticos. Pero para resolverlo hay que bajar un piso debajo de la política. Y ahí es donde existen pues estos dos puntos de vista éticos que se están proponiendo. Ahí tienen pues que hay un punto de vista ético que ve al feto simplemente como algo como sin valor y no necesita protección. Y el otro es que sí vale la pena protegerlo. O sea que tenemos una brecha de éticas. Y ese es el motivo por el cual tenemos estas diferentes políticas. Ahora, nosotros sabemos que en esta incursión
del sistema pagano promulgado por las Naciones Unidas, eso va a venir aquí a toda velocidad y va a formar los desastres que ha formado en otros países. ¿Okay? Pero para nosotros inicialmente es una cosa que nos deja, porque nosotros conocemos cuál es la ética, que nos hace tambalear. Entonces, ¿cómo se resuelve el asunto de la diferencia ética y cómo entendemos la diferencia ética? De nuevo, para hacer eso hay que descender un piso y tienes que ir al asunto de la verdad. ¿Cómo sabes que algo es verdadero? ¿Cómo sabes que es falso? En otras palabras, tienes que ir a la epistemología, que es el lugar que va más abajo. Y de ahí vas a la base, el fundamento de la verdad, a la metafísica. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí es donde se encuentra todo esto y con esto estamos tratando aquí, lo que estamos tratando aquí es con el feto. Estamos tratando con el feto, ¿verdad? Y se considera el feto en la matriz de una mujer como una vida que tiene que ser protegida o no. Es la pregunta básica. ¿Okay? Y como pueden ver, ese es un tema sumamente controversial debido a las fuertes posiciones que respaldan esos argumentos. O sea que es algo parecido a un tumor, porque hay personas que dicen, bueno, es que el feto es como el tumor que le nace a una mujer y hay que extirparlo. Una comparación grotesca, pero bueno, porque un tumor no tiene que ver nada con la composición de un feto. Pero ese no es el tema que estamos tratando, sino cómo es que tú puedes ver esto basado en este sistema. Si se dan cuenta, cómo lo profundizas, es lo que estamos viendo. Entonces, aquí es un tema sumamente controversial, porque hay posiciones que han sido estudiadas profundamente y te sacan expertos y eruditos en la materia y el desarrollo de la persona, etcétera. Pues, o sea que de los dos lados tiene mucho. Esta es una pregunta que tiene que ver con la metafísica y no se puede ir a un sufragio ni resolver este asunto por medio del voto popular. O es o no es. ¿Sí me explico? Entonces es una pregunta que tiene que ver con la metafísica y no la puedes eliminar con el voto, ni tampoco se resuelve gritándose el uno al otro. La discusión tiene que ir a la parte profunda del asunto. Y en las conversaciones muchas veces es necesario hacer eso cuando las personas toman esa posición política. A ellos hay que preguntarles o le podemos decir que esto no es un asunto político, porque eso es la posición que ellos toman. O sea, la pregunta es la suma y sustancia del feto, esa es la pregunta. La suma y la sustancia del feto. Lo que se tiene que decidir de otra manera es el asunto político, simplemente con el asunto político simplemente superficial. No tiene que ver con el asunto de lo que hay adentro. Y de esa forma, pues, no se puede resolver. Les doy otro ejemplo, porque hay dos ejemplos que están muy candentes el día de hoy. Yo simplemente lo que estoy tratando de decir es que hay que profundizar el asunto para resolverlo. No estamos yendo a las doctrinas específicas, sino cómo es que por qué las personas hablan de la manera en la que hablan. Otro ejemplo es el tema candente de hoy en día en nuestra sociedad, que es la homosexualidad. Es la ideología del género, ¿okay? Que es algo que ustedes ven que tiene un avance increíble. Algunas personas dicen, bueno, no es ético discriminar en contra de personas que no pueden evitar ese patrón de comportamiento. Y está siendo cruel al hacerlo, y eso es un asunto, en este asunto pues no tienes la razón. Esto es una apelación a la ética, como comprenderán. Los dos lados apelan a la ética. Ahora fíjense en esto. Los dos lados piensan que están correctos, de manera que ellos dan la opción de la ética A o de la ética B. Eso es lo que están proponiendo. Pero si llegamos a un nivel más profundo, si bajamos un piso y después llegamos al área de la metafísica y nos damos cuenta de que el asunto de la homosexualidad es muy similar al asunto del feto. Muy similar. La pregunta ¿es el homosexualismo un estilo de vida escogido o es un asunto fisiológico que nadie puede escoger? O sea, tú naciste de esa manera y tienes esa tendencia. ¿Okay? Ya nosotros hemos visto casos, porque nosotros hemos visto casos de los dos lados. Porque ustedes han visto casos pues, de niñitos muy jovencitos que son afeminados desde su niñez. O sea, tú puedes ver que hay una propensidad, una proclividad hacia ese estilo de vida. Hay otros que han sido violados. Cuando un niño es violado, eso es un mal que le hacen a un niño increíble. ¿Okay? Pero la tendencia es irse hacia ese lado, un estilo de vida. ¿Okay? Especialmente cuando es algo que es repetido muchas veces. Entonces, el asunto es que eso es el resumen del argumento que se da. ¿Es el homosexualismo un estilo de vida escogido? Es un asunto fisiológico que nadie puede escoger. Esos son los dos puntos claves del tema. Ese es el resumen del argumento y políticamente pueden gritarse el uno al otro, pero ahí no es donde está el tema. Y cuando
por ejemplo, no sé si ustedes han hecho esto, pero cuando han escuchado una discusión de este tema a nivel metafísico, no se escucha, ¿verdad? No se escucha. Simplemente no lo hacemos y eso se debe pues a lo trivial de la discusión que tenemos el día de hoy, que es en la paz posterior de la política y de la ética. Pero atrás de esto hay una agenda que está moviendo todo este asunto. Y la agenda es una agenda sumamente política. ¿Okay? Y utilizan esto como una papa caliente. Yo creo que sepan que esto ha existido desde que se hizo el hombre. ¿Okay? Ha existido. Y es un pecado como cualquier otro pecado en el homosexualismo. Si tienes o no tienes tendencia a eso es un asunto diferente, no importa, pero nosotros tenemos una ética, nosotros tenemos la metafísica que nos dice, Dios nos dice cómo debe suceder el asunto. Incluso nosotros vemos lo drástico que es la palabra de Dios en el Antiguo Testamento con este asunto. Dice, una mujer no se acostará con una mujer ni un varón con un varón. Pena de muerte. Así de simple. Así lo define para quitarlo, pues. ¿Por qué? Porque esto viene pues, de fábrica. Pero nosotros sabemos que la palabra de Dios lo perfila de esta manera. Y nosotros seguimos al sistema mundial o seguimos al sistema divino. Ahora, ¿quiere decir esto del día de hoy que la persona tiene que morir? No, simplemente está presentando la política. ¿Okay? Dios ama a todo el mundo, señoras y señores. Así de simple, así de simple. Y tanto se salva una persona homosexual como se salva una persona heterosexual. Y tanto puede crecer un homosexual y llegar a madurez espiritual como lo puede hacer un heterosexual. Porque resulta que el heterosexual no deja de hacer sus pecados. Los va a disminuir, pero no los deja de hacer. Y el homosexual no deja de hacer sus pecados, pero los va a disminuir. ¿Se da cuenta? Va a amar al Señor y no. ¿Ok? O sea que nosotros no estamos aquí para juzgar a nadie, sino que ese es el tema que nosotros debemos abordar. El asunto es que Dios nos pide a nosotros que nos separemos del pecado, ¿correcto? Pecado de desobediencia. Que no lo desobedezcamos porque resulta que la desobediencia no quiere que lo hagamos porque la desobediencia trae problemas para nosotros mismos. El problema es para nosotros, no para Dios. ¿Se dan cuenta? Pero Dios supo todas estas cosas y su amor no falla y no te deja la mano. ¿Okay? Eso quiero que lo sepa. Entonces, por eso precisamente es lo que hace Moisés, que insiste en el tema de Jehová o de la idolatría. Por eso está dando los mandatos que está dando él en estos momentos. Entonces, no vayan a pensar en eso como un asunto simplemente anticuado e irrelevante para nosotros el día de hoy, porque no lo es. El asunto es que él está tratando de la idolatría, y eso el día de hoy también lo tenemos. Entonces, el paso primordial de todo eso en la metafísica se dirige o a la idolatría o a la verdad que trasciende el tiempo, el espacio y la materia, que viene de Dios, que es el creador. Ahora que todo el mundo tenemos broncas, todo el mundo lo tenemos. No hay uno exento a la bronca. Punto. No existe tal cosa. Entonces aquí el asunto es de la epistemología y de la metafísica, es terriblemente teológico. Metafísicamente tenemos dos opciones básicas. O existe una distinción entre Dios y la criatura o no la hay. El paganismo dice que no existe la distinción y las personas que tienden a darle gusto a su carne, pues tienden a irse al paganismo porque ahí es puerta abierta, haz lo que te da la gana. ¿Quién es quién para decirte lo que te diga? ¿Qué va a vivir tu vida por ti? ¿Va a pagar tu renta? ¿Me cuenta? Son argumentos que son, no, nadie lo va a hacer. Pero hay algo superior a todo esto que nos dirige a nosotros, porque Dios quiere nuestra felicidad. Eso es lo que Él quiere, nuestra felicidad. Ahora, una persona puede pensar que mi felicidad, por ejemplo, el hombre que le gustan las mujeres, mi felicidad son las rubias, las morenas, las trigueñas, las ojos verdes, los ojos azules, las chinas, las japonesas, o sea, todo. Esa es mi felicidad. ¿Okay? Y me gustan las flacas, las gordas, las bajas, las grandes. Pero de todo hay que probar porque para eso las puso Dios en la faz de la tierra. ¿Okay? Y eso es lo que le gusta y eso es lo que va a hacer, esa es mi felicidad. Esa no es tu felicidad, eso te va a traer problemas grandísimos. Primero que te va a hacer un hombre sumamente vacío. Te vas a dar cuenta que a medida que vas llegando a viejo, no tienes a nadie que te quiera. No sabes querer, porque de eso no sabes. Tu mente se ha transversado de tal manera que tampoco puedes tener una relación normal, porque te tienes que hacer una serie de ideas increíbles para poder tener relaciones. ¿Okay? Punto, porque ya le has dado tantas millas al asunto que ya no sabes cómo se hace de una manera diferente. O sea que ese verdadero amor, esa pasión verdadera, eso ya no existe. Y ahí es donde está la felicidad porque Dios lo dispuso de esa manera. Entonces todo eso lo tenemos que tener. Ahora, yo te puedo decir que yo digo que más del 90%, 95% de las personas están en el lado
paganos y que ya han hecho una destrucción extraordinaria, que siguen viviendo, pero ya pasó lo que tenía que pasar. Y como decimos nosotros en Sudamérica, plátano maduro no vuelve a verde. Punto. Lo que se fue, y eso no lo puedes arreglar. Lo único que puedes hacer es acercarte a Dios porque Él te ama de todas maneras y quiere tu felicidad. Y puedes obtener cierto grado de felicidad en el Señor. Y si tú pones los ojos en Cristo, que es el autor y consumador, tú vas a tener la felicidad de Dios en tu corazón. ¿Okay? Ahora, yo de la otra manera que se los he conversado es que si tú tienes un accidente automovilístico y que perdiste una mano, ¿okay? Tú puedes ser feliz sin la mano. Definitivamente que puedes ser feliz sin la mano. ¿Sí o no? Pero, ¿vas a echar de menos la mano? Claro, mano. La vas a echar de menos, ¿ok? Pero, de todas maneras, puedes ser feliz. Es lo mismo que hoy en día hay implantes de dientes, ¿verdad? O personas que han perdido los dientes y se ponen las cajas de dientes. Y se ven muy lindas por fuera. Qué linda, qué sonrisa. Pero de todas maneras, tú dices, bueno, no es lo mismo que tener mis dientes antiguos. Que eso eran de verdad. Pero bueno, esto, de todas maneras, me puedo sonreír ahora. ¿Ah? Y si te hacen los implantes, no tienes que hacer así cuando te ríes. O hacer movimientos súbitos ni nada de eso. Porque, bueno, ustedes saben lo que yo les quiero decir con esto. Es la realidad humana. Nosotros tenemos la felicidad divina. Recuérdense que en este cuerpo estamos ahora, pero una vez que nos salgamos de este cuerpo y regresemos, es una cosa completamente diferente. O sea, pero mientras tanto, estamos pues sujetos al tiempo, al espacio y a la materia, y nosotros tenemos que tomar las decisiones, y no sabemos cómo tomar decisiones si no conocemos al Señor. ¿Okay? Según la tradición que nos han enseñado, podemos tener cierta cantidad de verdad que si le hacemos caso a nuestros padres, nos va bien en ese lado. Pero si no nos han enseñado eso, ¿verdad? Entonces, pues vamos a tomar decisiones basadas en nuestra naturaleza pecaminosa, el mundo y la carne. ¿Okay? O lo que propone Satanás y su mentira. No vamos a hacer daño simplemente porque no hay otra manera de hacerlo. Entonces, o sea que esto no es un asunto simplemente anticuado y irrelevante. Aquí hay sustancia y la sustancia es para nuestro bienestar. Entonces, una vez que comenzamos a ver de ese punto de partida, pues podemos ir a ver nuestras respuestas. Cuando tú sales del punto de vista de la metafísica, entonces sí tienes un lugar sólido en que pisar y tienes el inicio de la sabiduría. Entonces tus decisiones van a ser sabias. No tienes que ser genio, pero puedes tener decisiones sabias. Y esas decisiones sabias son garantizadas por el Todopoderoso. Él hace que todas las cosas operen para bien para los que lo aman. Los que lo aman, partiendo de la metafísica, que es la alianza del corazón con el Señor. Amamos al Señor, entonces Él hace que todas las cosas operen para bien. Que cometí 379 millones de errores. Bueno, Dios va a hacer que las cosas funcionen para bien. ¿Okay? Puede ser que llegue sin manos, sin dientes y sin una pierna. ¿Okay? Pero llega feliz. ¿Me explico? O sea que, de todas maneras, es mejor llegar con todo, pero bueno, si no llega con todo, de todas maneras, eres feliz. Pero el asunto es que nosotros somos los que nos hacemos daño por nuestras propias escogencias, nuestras opciones que ejecutamos en el transcurso de nuestra vida. ¿A quién le vas a echar la culpa? A nadie, a ti nada más. Tú fuiste el que tuviste la oportunidad y tú fuiste el que tomaste la decisión. Entonces, por eso yo les digo, por ejemplo, en mi caso, yo sé que cada uno de ustedes tiene eso, en mi caso la mejor decisión que yo he tomado en toda mi vida es seguir al Señor. O sea, como eso no hay nada, nada se le asemeja, nada se le aproxima, nada. Entonces, y por eso pues hay que tener esa alianza, porque Él es el que te da toda la beneficencia y el amor y todo lo que necesitas. Entonces, las personas tienen que entender de dónde salen estas respuestas de estos niveles más profundos. Y ese es el motivo por el cual pues, la idolatría es un asunto tan crítico. Y por eso en estos primeros 4 versículos Moisés está diciendo que tiene que ir y acabar con todas las cosas de estas religiones idolátricas. O sea que tenían que limpiar todo ese desastre y si no lo hacían nunca iban a tener el reino de Dios. La paz y la tranquilidad del reino de Dios. Ahora, yo les he dicho que nosotros tenemos que limpiar eso en nuestro corazón. Porque nuestro corazón está lleno de idolatría, está lleno de los paganismos, está lleno de lo que nos enseñaron y el campo de acción es la palabra de Dios haciendo la catarsis, o sea, limpiando nuestro corazón. Así como ellos tienen que limpiar la tierra, nosotros tenemos que limpiar nuestro corazón. Y claro está, hemos estado sujetos a ese sistema por muchísimo tiempo y a veces es difícil quitárselo uno de arriba porque uno se ha acostumbrado. Es más, le gusta ciertas cosas que ha aprendido, ¿okay? Y tiene la proclividad, la tendencia de irse hacia ellas, pero no son buenas para ti
Y si amas, el asunto es que el amor de Dios cuando crece, tú vas a amar más a Dios que al pecado, que a la desobediencia. Pero viene pues, ¿cómo incrementa? Conociendo al Todopoderoso. Así es que incrementa el asunto y no hay otra manera de hacerlo. Y hacia allá nos dirigimos. Entonces, de eso se tratan los primeros 4 versículos de Deuteronomio 12. Y después de eso, pues en los versículos 5 al 14, el tema es las tribus judías tienen que llegar a un lugar y eso tiene que ver con el asunto del lugar sagrado. Dios está llevando al pueblo para tener un lugar sagrado donde el pueblo lo pueda adorar. Muy importante. Entonces, ¿se recuerdan del tema del lugar sagrado? Porque lo vimos la semana pasada. Pues eso lo podemos ver al inicio de Génesis, donde Dios creó a lo que tenía que crear. En Génesis Él da la información. Y ahí tienen el jardín del Edén, y ese es el lugar sagrado, el lugar físico, es una dimensión, y o sea, tiene una dimensión tridimensional, hablando de X, Y y Z, tridimensional. Ahí es donde Él aparece, y después Él se aparece en varios lugares en la Biblia. Abraham tiene ese encuentro con Dios en Betel, por ejemplo, que es la casa de Dios. Bet quiere decir casa y Él es Dios. Entonces significa, y esa es la causa que le pusieron ese nombre a ese lugar. Y o sea que existían esos lugares sagrados y esos eran marcados debido a que ahí fue donde Dios se había aparecido en ciertos tiempos en la historia a Israel y a los miembros de Israel. O sea que ahora en el reino de Dios Él está tratando de crear un lugar sagrado y tiene un problema con el politeísmo y el paganismo. Y lo que quiero hacer es enseñarle algo para que vean que esto era un asunto muy serio. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento existían estas cosas. Y vayamos por un momento a Segunda de Reyes. Y aquí viene esta información que les digo que es como leyeron en el periódico de hoy. Se van a quedar con la boca abierta, ¿okay? Porque muchas veces no perfilamos esta información de esta manera, pero hoy la vamos a perfilar. Entonces, aquí vamos a Reyes, a Segunda de Reyes. Ahí hay un incidente que ocurrió muchos siglos después, y esto sucedió después del exilio del Reino del Norte. Recuerden, el Reino del Norte fue el primero que fue al exilio en Babilonia, y en esos días la política de conquistar a los pueblos era simple. Para asegurarse de que no hubiera insurrecciones, entonces lo que hacían era que movían toda una población y la llevaban cautiva a ciertos lugares de su imperio para que se establecieran ahí. Porque eso desequilibraba, ponía problemas con la ética que existía en el lugar donde estaban anteriormente. ¿Correcto? O sea que en Reyes, en Segunda de Reyes 17-24 tenemos el problema del rey de Asiria. Ahora, los asirios habían conquistado el reino del norte, y eso ocurrió después del año 721 antes de Cristo, cuando el reino del norte ya había caído en las manos de ellos. Pero recuérdense que cayeron primero, ¿se recuerdan de Jeroboam? Bueno, cayeron porque la idolatría había sido tremenda, es más, ya era establecida por el gobierno mismo, porque el gobierno mismo crea la propia religión. Entonces vayamos aquí para yo darles entonces esta información que es tan pero tan interesante. Y primero que todo tengo que irme aquí a Segunda de Reyes, aquí lo tenemos, Segunda de Reyes 17-24. Y el rey de Asiria trajo hombres de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamat, de Serafaim, y los puso en las ciudades de Samaria. ¿Se acuerdan dónde fue nuestro Señor Jesucristo? Y bajó la mujer samaritana, ¿verdad? Y después ella va y sube y se les dice a ellos y baja toda esa población abajo. Esto es lo que hace este rey, que envía a personas de Babilonia o de Babel, ¿ok? De Cuta, de Aba, de Hamat, de Serafaim, y los puso en la ciudad de Samaria, lugar de los hijos de Israel, y tomaron posesión de Samaria y habitaron en sus ciudades. Entonces, ahora tenemos esta inmigración masiva, es una inmigración forzada y orquestada por el régimen, trayéndoles de diferentes regiones a diferentes culturas. ¿Ya vieron el asunto? Interesantísimo, ¿verdad? Porque resulta que el día de hoy a los Estados Unidos están trayendo gente de otros lugares. ¿Okay? Masivas cantidades. Ya lo hicieron en Europa, pero ellos, claro está, ya ellos hace tiempo que no conocen a Dios. Pero aquí nosotros estamos viendo el asunto que ocurre 2000 años y pico, 2500 años atrás, 2700 años atrás, señoras y señores. ¿Okay? De cómo el sistema cósmico, orquestado pues por el imperio babilónico, del cual les he presentado pues la estatua, ¿se recuerdan? De la cabeza de oro, ¿ok?
Bueno, ellos están, recuérdense que lo que está sucediendo el día de hoy con el sistema cósmico es que ellos están destilando de todo lo que ellos han implementado anteriormente lo mejor. Van orquestando, lo van poniendo ahora con el aumento de la computadora, están, ¿qué pasó cuando esto pasó, y esto pasó, y esto pasó, y cómo destabilizaron, y cómo hicieron? Ahí tienen la información, nosotros también la tenemos. ¿Cómo destabilizan un país? Trayendo gente foránea. No van a creer que solamente vienen de México, es más, vienen de otros países, de Sudamérica, de Centroamérica y de los lugares musulmanes también. Y también entra mucha trácala de diferentes países. ¿Ok? Viene gente buena, sí, pero viene mucha gente mala. El asunto es que destabilizan la función normativa de este país. Un país sí puede recibir un porcentaje, que eso está prescrito ya por las leyes, cuántas personas de cuántos países pueden entrar cada año, porque es lo que puede absorber el país, ¿verdad? Para que, antes se llamaba la olla de mezcla, the melting point. Y la olla de mezcla tenía que ver con el asunto que venían los extranjeros y poco a poco se adaptaban al sistema norteamericano, se apegaban a sus leyes, veían el sistema que existía y se convertían en ciudadanos ejemplares, porque seguían las leyes y ya comenzaban a pensar del punto de vista americano. Pero el influjo que tiene, por ejemplo, si ustedes van a Michigan o si van a Minnesota, donde han entrado cientos de miles de musulmanes, ahí ley Sharia ya existe la ley Sharia. De allá han salido estas personas que están en el Congreso, que son musulmanes, porque son tan grandes que ellos votan en masa para que los suyos suban a representarlos, porque ellos hacen uso del sistema. Que esa gente odia a los Estados Unidos y tienen un sistema de pensar completamente foráneo al sistema de pensar norteamericano. ¿Okay? O sea que esos movimientos masivos, esos fueron utilizados por Obama, de paso. Obama trajo como a 70, 80 mil personas de ese lado y los metió a los Estados Unidos. Aquí tienen ustedes esto. Interesantísimo, porque esta idea se ha tenido por mucho tiempo, pues es una manera de destabilizar y echar abajo una cultura y subyugarla. ¿Okay? Eso era una de las cosas que le quería presentar hoy con este asunto que estamos estudiando. Pero miren lo que sucede, porque esto no nos da una idea a nosotros, pues si nos permite percibir de la manera en que estas personas pensaban. Y tomaron posesión de Samaria y habitaron en sus ciudades. Okay. Ahora nosotros sabemos ya que para cuando nuestro Señor Jesucristo llega, esa ciudad ya había sido mezclada con los judíos, porque se mezclan. Pero estos traen el paganismo, traen su sistema de pensar. Imagínate, vienen de Babel, de Babilonia, de la sede de la olla principal de cultivo pagano. De ahí vienen todo eso, para destruir al pueblo de Dios. Cosa que Dios le había dicho a ellos, no permitan eso, destruyan todo esto, pero no lo hicieron y están los resultados posteriormente. Años después, esto es lo que sucedió. Entonces, en 2 de Reyes 17:25 podemos ver lo siguiente. Y aconteció que como al principio de habitar ellos ahí, no temieron al Señor, entonces el Señor envió leones entre ellos que mataron a muchos de ellos. Ahora estamos regresando pues a los eventos. Y aquí, esto era la tierra de Jehová. Recuerden, son 800 años. Esta era la tierra de Jehová y Jehová no iba a permitir el asunto. Y por eso él está ejercitando la provisión de las maldiciones del código de la ley mosaica. ¿Se recuerdan del monte Ebal, el monte Gerizim? Bueno, ahí hay una maldición y hay una bendición. Y si ellos se iban de lo que Dios les prescribía, venía la maldición. Entonces aquí tiene la maldición. Ahora estos gentiles no pueden entender el por qué estos leones los están atacando y los están matando. Yo no sé si ustedes, pues, claro que sí lo entienden, la velocidad que tiene un león. Un león de 600 libras tiene una fuerza espectacular y una velocidad increíble, increíble. Él te ve como algo estático si tú estás caminando. Te voltea y lo primero que hace es te agarra el cuello. Lo primerito que hace, es más, los leones, por ejemplo, a un búfalo, a una cebra, a bisontes, a los animales que estén en los lugares donde ellos están, ellos corren y aquí le llaman body slam, ¿okay? Se le tiran con el cuerpo, con sus 600, 700 libras, ¡pah! Y lo tumban. Y claro, esos son cuadrúpedos que no tienen la sagacidad, la velocidad, la estabilidad de un felino, y sobre todo el rey de los felinos. Y cuando lo voltean, ¡pra! Inmediatamente. Muerte muy rápida porque la presión que tiene es extraordinaria. Pero entonces, eso es lo que él está utilizando. Basado en la ley mosaica, usted lo va a destruir. Y esto es algo interesante de lo que va a ocurrir también en el transcurso de la tribulación. En la tribulación, estos animales salvajes van a salir y van a destrozar a la gente.
porque han ocurrido muchos eventos catastróficos, muchas personas han muerto y estos animales salvajes pues no tienen que los detenga, salen y destruyen. Bueno, entonces aquí vemos después en el versículo 26 que dice, entonces hablaron al rey de Asiria diciendo, las naciones que has llevado al destierro a la ciudad de Samaria no conocen la costumbre del Dios de la tierra. Fíjense lo que dice, no, del Dios de la tierra. Por eso Él ha enviado leones entre ellos y aquí los leones los matan porque ellos no conocen la costumbre del Dios de la tierra. O sea, a un león no te escapas del león. Hoy en día te puedes escapar del león si tienes una tremenda escopeta 30-30 que le puedes dar un balazo, pero el miedo, pues si no estás acostumbrado, te vas a tiritar y te vas a morir. Porque a 50 yardas el león está sobre ti en 2 segundos. 2 segundos, ¡frum! ¡Pah! Se te subió. ¿Okay? No sé si han visto, por ejemplo, un tigre de Bengala que pesa más que el león, pesa como 800 libras, y este señor está de un elefante, esa es la altura, y él está filmando, se da cuenta que el tigre se le tira arriba y el tigre se hace así, ¡fra! Y se remonta a la altura porque él estaba buscando las personas que estaban arriba del elefante. Y así llega, él queda filmado pues como llega el león. O sea, son animales increíblemente veloces. Bueno, entonces hablaron y le dicen estas cosas y después en el versículo 27, no puse el versículo 27 aquí, se los voy a leer. Y el rey de Asiria ordenó diciendo, lleven allá uno de los sacerdotes que llevaron al desierto. Un sacerdote levítico. Le está diciendo, traigan a un sacerdote levítico y regrésenlo a ese lugar. Y que él vaya y habite ahí y que les enseñe la costumbre del Dios de la tierra. ¿Están viendo lo interesante del asunto? Aquí está hablando de uno de los sacerdotes judíos y que les enseñe la costumbre del Dios de la tierra. ¿Se dan cuenta la frase del Dios de la tierra? Porque Él es el Dios de Israel. Israel es de Dios. Es ahí donde va a Él ejercitar todo lo que Él tiene. Claro, esta va a ser una depuración tremenda porque cuando venga Dios Él no va a permitir nada de esto. Entonces, esto es un asunto fundamental en la teología del Antiguo Testamento. Es fundamental en la teología del paganismo. ¿Por qué? Porque en el politeísmo, donde hay muchos dioses, existe el concepto de que hay un Dios que controla cierta área geográfica. O sea, y Él controla ciertos acres. Ese es el lugar de ese Dios. Entonces, hay un Dios que controla estos lugares, otro Dios que controla aquellos lugares, así sucesivamente. O sea que cuando vayan a estas diferentes regiones geográficamente, tienen que atenerse a los dioses de esas regiones geográficas. ¿Okay? O sea, y esto es algo muy parecido, si ustedes se ponen a pensar, a lo que sucede con los demonios. ¿Okay? Los demonios tienen áreas geográficas. Los demonios, no es que este va a ir aquí, este va a ir allá. Ellos especialmente cuando entras a los lugares más altos, ellos tienen lugares que ellos controlan. O sea, que ellos están ahí para hacer eso. Lo que están diciendo es que, en un sentido, Dios está manifestándose en el reino como el Dios de esa región. Eso es lo que ellos están diciendo. El Dios de ese lugar sagrado, básicamente. Y por eso cuando el pueblo de Israel llegue y conquisten a los paganos, Dios quiere que ellos remuevan todos los semblantes, o sea, los semblantes artísticos de ese paganismo para que no exista ninguna confusión acerca de quién es Dios en la tierra de Israel. O sea que el orden que le está dando Moisés al pueblo es tremendo. Entonces sáquenlo, porque él sabía, él ve a través del corredor del tiempo, sabía la desobediencia que iba a tener el pueblo. Aún así, él los bendice. Aún así, o sea, ese es Dios. Una desobediencia crasa, una desobediencia abierta. Aún así los bendice. Claro está que elimina a muchos de ellos. Y aquellos que murieron sin Cristo, sin el Mesías, eternamente condenados. Solamente le da cierto tiempo que vivas y si no tomaste la decisión, hasta ahí llegaste. Y para Él no es nada ser una nueva persona. Él es Dios todopoderoso, hace billones, que es uno más, uno menos para Él. Entonces, por eso, cuando el pueblo de Israel llegue y conquisten a los paganos, Dios quiere que ellos remuevan todos los semblantes, pues, de todo esto. ¿Por qué? Porque no quiere ninguna confusión acerca del Dios de Israel, de la tierra de Israel. Quiere que la limpie. Entonces, permítanme enseñarles pues este mapa. Yo les he mencionado este asunto anteriormente. Aquí en este mapa, ustedes pueden ver que aquí en la parte verde está Jerusalén, ¿verdad? Y en la parte de arriba, yo no puedo ver muy bien aquí, pero quizás aquí sí lo pueda ver mejor. ¿Okay? Aquí ustedes pueden ver a Betel. Se ve la casa de Betel. Está en la parte de afuera de Israel, que toda esta parte de aquí, aunque esté amarillo, pertenece
a él. Entonces, aquí puso este señor Jeroboam, perdón, puso la casa de Betel, y también les conté que en la parte norte, donde está Dan, puso el otro región para que el pueblo del norte adorara ahí. Ahora les voy a decir el por qué, se los comenté la semana pasada, pero se los vuelvo a comentar para refrescarle la memoria, porque es un asunto interesante que vamos a ver aquí en breve. Entonces, veamos este asunto. Vemos ahí entonces ya la designación del reino del norte y el reino del sur. ¿Okay? El reino del sur se le fue dado a dos tribus, ¿okay? Judá y su hermano. Para los dos fue. Entonces, aquí y el reino del norte están las 10 tribus. Ahora, es muy importante porque tiene implicaciones pertinentes aún el día de hoy. Lo que tenemos aquí es un incidente en el cual el reino del norte, del cual Jeroboam, que es la definición clásica del peor rey que existe en Israel en conjunto y del reino del norte en particular. Pero él no confiaba entonces en su prosperidad en el Señor. No se la confiaba a él. Y particularmente lo que le interesaba era que el santuario principal estaba ubicado en Jerusalén. Y ustedes pueden ver que Jerusalén está en la parte de abajo, en la parte verde. Entonces, pero él es el rey el reino del norte. ¿Y qué significa eso para su pueblo? ¿A dónde van a tener que ir 3 veces a las que eran dictadas? Claro que sí. Pensaba que su pueblo se fuera para allá. Él se dice a sí mismo, esto va a crear una alianza de manera que a mi pueblo no va a tener una alianza completa conmigo. Su mente va a estar allá y va a estar aquí conmigo. Entonces, su solución, que se llama el pecado de Jeroboam, el cual es repetido pues una y otra vez en el resto de la Biblia, porque eso es lo que sucede, fue un esquema político por medio del cual el Estado tomó la religión y utilizó la religión para colmar sus propósitos políticos. Y desvía a todo el reino del norte, a 10 tribus. Por eso fueron llevados en cautividad en el año 721. Entonces, una casa de Dan, 2 lugares históricos, pero Dios no autorizó eso. Y claro está, el lugar sagrado de Dios estaba en Jerusalén, pero Jeroboam insistió en desarrollar su propia religión como una herramienta política del Estado. Y esto es un asunto universal entre las naciones gentiles paganas. Y con esto yo les comenté que el comunismo es una religión antropocéntrica, se centra en el hombre, mientras que la cristiandad es una religión teocéntrica, se centra en Dios. O sea que el hombre sin Dios puede hacer lo que quiere, y eso es lo que ellos proponen. Que el hombre tiene la autoridad y tiene el poder y no necesitan a Dios y ellos hacen todo lo que ellos quieren. Y ahí resulta que los políticos primordiales son los que disfrutan de todo. Tienen un poder autocrático completo y total, tiránico, ellos hacen lo que les da la gana y tienen lo mejor. Créanme lo que los políticos, por ejemplo, de Cuba, los políticos de Venezuela, viven como reyes, comen lo mejor, toman el mejor trago y se llevan a las mujeres, porque para ellos el paganismo es disfrutar de esas cosas. ¿Okay? Y hacen lo que les da la gana y tienen a los súbditos de ellos, a eso los tienen, pero muy bien. Los más cercanos tienen más y ellos también viven como reyes y hacen lo que les da la gana. Y van a proteger al de arriba porque ellos también tienen su parte del pernil, como quien dice. Entonces no lo van a dejar. Y es un asunto pues universal entre las naciones paganas. Entonces, inevitablemente, como ustedes pueden ver, van a ver al Estado estableciendo religiones. Y ese es un tema que podemos ver el día de hoy. Lo primero que hizo Adolfo Hitler cuando pues inicia ese reino nazi fue el de atacar a las iglesias evangélicas para asegurar la alianza de la iglesia del Estado. ¿Okay? ¿Están oyendo esto? Ustedes saben que la mayor parte de los alemanes pertenecían al campo católico y otros al campo de Lutero. ¿Okay? Entonces, él quería que el Estado siguiera la política de él. ¿Y a quiénes ataca primero? A los evangélicos, porque los evangélicos están separados de la religión formada. ¿Me explico? Y eso es algo muy importante, porque esa religión establecida es una religión, ya les interesa. La religión que existe hoy en día en el sistema cósmico mundial tiene sede en este momento en Roma. Pero no es la única, no van a creer, todas las religiones formadas son parte de eso. Y tiene su propio asunto y tiene su propio país formado, cosa que va en contra de la palabra, o sea que ya no es Jerusalén, es lo mismo que está haciendo el Reino del Norte, ¿se dan cuenta? Pero en los tiempos modernos.
porque Él no ha establecido una entidad gubernamental en la faz de la tierra, sino el pueblo de Dios somos todos nosotros en los diferentes países del mundo. Pero no tiene una sede central en Roma. Muy interesante, o sea, aquí lo estamos viendo nosotros. Y eso desenmascara todo eso y nos ayuda a ver las cosas de la manera correcta. Entonces, estas personas religiosas llegaron a ser los sujetos del control del Estado de Hitler. Y les digo todo eso para que no piensen que esto es un asunto simplemente antiguo, o sea, que es una dulce historia bíblica antigua para los niños de la iglesia dominical, porque no lo es. Esto es un asunto profundo que ha sido implementado y tratado por mucho tiempo, simplemente que ahora está siendo destilado por el sistema cósmico. Porque créanme, lo que ellos estudian a los tiranos, ellos estudian a estos sistemas que han existido previamente y van sacando lo mejor de ellos que ellos han utilizado para subyugar. Pero no de una forma tiránica, ellos no quieren la parte tiránica, se lo quieren hacer de una forma más psicológica ahora. Psicológicamente subyugar, psicológicamente. Lo están logrando aquí en los Estados Unidos, haciendo psicológicamente que las personas mismas se autodestruyan. ¿Okay? Y lo hacen, ya lo están haciendo pues desde las escuelas, que han quitado a Dios, no permiten enseñar nada acerca de Dios, no permiten la verdad, solamente proponen la mentira y con la mentira destruyen a todo el mundo. Y destruyen a todo el mundo de una manera increíble. Ahí vamos a culminar porque se nos acabó el tiempo. La semana que viene seguimos. Esto es muy, pero muy interesante, como pueden ver, porque nos da a nosotros pautas interesantes de lo que, no solamente de lo que sucedió y el motivo por el cual Dios quería que se evitara el paganismo, sino que también estamos viendo las incursiones del sistema cósmico el día de hoy, basado en lo que estamos estudiando del pasado. Nada nuevo bajo el sol, como dice la palabra de Dios. Amadísimo Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todas estas cosas de una manera detallada. Te pedimos que nosotros, como embajadores tuyos, las entendamos perfectamente bien y que todo lo que hagamos sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.